Y seguimos en Alegre la Mañana. ¿Qué nos habla de Dios ya en la recta final en su segmento Familia Pilar de Vida con don Óscar Osorio? Cerrando la última semana del mes de la familia en un tema no menos importante y es aprendiendo a ser mejores padres con nuestros hijos. Don Óscar, Así la es, paz de Roberto, Cristo sea con Dios te usted. bendiga. Sí, tenemos Una tarea difícil en Bueno, ciertos momentos. Sí, tenemos que tener la actitud de aprendizaje. Sí. Creo que para que la familia se fortalezca, papá y mamá tenemos que aprender a ser mejores padres. O sea, a no estacionarnos. Yo siempre digo, cada día es una oportunidad de aprender. Entonces, por lo tanto, estar en proceso de mejora de manera continua. Porque no hay familia perfecta, no hay un papá, una mamá perfecta, no hay hijo perfecto. Entonces, el sentido de mejora tiene que ver con el proceso de conocerme bien, darme cuenta de qué áreas manejo mal, o sea, y qué tipo de papá o mamá debo de ser para el bien de la familia, porque a veces somos extremadamente rígidos Sí. o extremadamente flexibles. Entonces, buscar mejorar esos aspectos. Don Óscar, cuando hay más de un hijo, por ejemplo, tenemos 3, 4 hijos con personalidades diferentes, Sí. ¿se vuelve más difícil la tarea de ser un buen padre desde el punto de vista de comprender primero la esencia de cada hijo? Más que difícil, es exigente. Más exigente. Es más exigente porque lo primero que hay que hacer si queremos ser mejores padres es conocer a nuestros hijos. Sí. Y conocer a nuestros hijos es no tanto a nivel externo en el número de calzado que tienen o la talla de ropa, sino conocerlos emocional, mental y espiritualmente. Sí. Entonces ahí está el desafío, como también el desafío está en el hecho de tener la capacidad de caminar junto con los hijos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ser un papá, una mamá presente en la vida de los hijos, estar presentes ahí en el día a día. Entonces, en la medida que vamos haciendo esto, la interacción nos lleva a conocerles, Sí. y eso nos va facilitando más a nosotros la manera de cómo tratarlos individualmente, porque Sí. tú has mencionado algo que es muy importante. O sea, la individualidad hay que respetarla, hay que valorarla y hay que acrecentarla. Somos personas que pertenecemos a una familia, pero cada miembro tiene sus propios rasgos de personalidad. Por lo tanto, papá, mamá, tenemos que conocer esos rasgos para generar un ambiente más de armonía, menos tenso, un poco más alegre. Don Óscar, a mí me gusta traer siempre de esas, yo le llamo a veces leyendas que se cuentan allá afuera sobre el tema de las familias, o de repente son especulaciones que no tienen un sustento pastoral o científico. Se dice que cuando hay varios hijos, hay Sí. uno de ellos que es el más complicado. ¿Es cierto? Usted que ha tenido experiencia en Claro, aconsejar. siempre hay uno, ¿Será la regla para todos o no? sí, Sí. siempre hay un hijo, vaya, cambiemos la palabra complicado, siempre hay un hijo que te exige más, Sí. siempre. Pero es producto de su personalidad. Puede ser producto de su personalidad, puede ser por situaciones mal manejadas, Sí. puede ser porque quizás hay factores de indisciplina, hay muchos factores, pero siempre hay uno de los hijos que nos exige más paciencia, más tolerancia, más disciplina. Siempre hay una tendencia de cualquiera de los hijos a eso. Por eso es fundamental conocerlos para saber interpretar esa realidad. No es que el hijo o la hija no quiere a papá o a mamá o detesta la vida familiar, sino que puede ser que han habido algunos aspectos con componentes distorsionantes que llevan al hijo, llevan a esta hija a desarrollar esa actitud que muchas veces es desafiante. Sí. Muchas veces la llamamos rebeldía. Entonces, También lo llaman hiperactivo, don Óscar. bueno, muchas es que veces. la hiperactividad, sí, hoy en día, por ejemplo, se está hablando mucho de, Sí. de ese término de hiperactividad, pero hay que tener cuidado porque si llevas a un niño, por ejemplo, a la clínica de un psicólogo o una psicóloga, siempre te lo dictaminan como hiperactivo. Ajá. Y quizás no es hiperactivo, entonces te lo empiezan a medicar, ahí hay que tener cuidado. Entonces, la hiperactividad es el dinamismo. Entonces, tenemos hijos muy dinámicos, hijos muy creativos, Sí. hijos, pero no porque son hiperactivos, sino porque tienen una energía, una capacidad energética tremenda. Entonces, esa energía tienen que buscar, hay que canalizar
cómo botar toda esa energía para que estén tranquilos. Precisamente yo conozco un caso, don Oscar, que bueno, se le detectó esta patología y le recetaron medicamentos. Sus padres asustados, no saben qué hacer, si medicarlo. Pero usted que ha tenido más experiencia en esta parte pastoral, ¿hay otra forma de poder canalizar esa energía que usted estaba hablando en este momento para evitar llegar a esa dependencia? Sí, es que hay que tener cuidado. Yo siempre recomiendo que cuando especialmente algún niño es diagnosticado con hiperactividad, siempre es recomendable otra opinión médica, no quedarse solo con otra opinión médica, porque ya estamos hablando de medicar a una criatura con medicamentos con componentes tan fuertes, es un poco complicado. Hay terapias, yo siempre digo que lo primero es la asistencia psicológica. Hay terapias que ayudan a manejar esa hiperactividad, pero básicamente hay que buscar una segunda opinión antes de dar medicamentos. También hay otro tema en esto de poder dar un buen ejemplo a los hijos, es que muchas veces queremos imponer respeto o valores, pero de una manera, digamos, muy impositiva, a que el niño tenga miedo de obedecer porque mi papá o mi mamá me va a regañar. ¿Cómo enseñarle a los hijos a que tienen que hacerlo de una manera que ellos entiendan que les va a servir en la vida y no a manera de regaño y que ellos al final crecen, se van de la casa y no aplican nada porque lo sintieron muy impositivo? Es que la imposición no funciona. Sí. En la vida la imposición no funciona, cualquiera que sea. Lo que hay que hacer, si estás hablando de respeto, estás hablando de valores, estamos hablando de modelaje. Sí. Modelaje significa a través del ejemplo, de la conducta. Por lo tanto, papá y mamá somos los primeros modelos para la vida de los hijos. Entonces, los valores no se enseñan, los valores se transmiten a través de la conducta. Entonces, ¿a qué edad hay que transmitir los valores? A la más temprana edad. Sí. Entonces se va modelando. Se va desarrollando una cultura de valores. Por ejemplo, tú has mencionado el respeto. El respeto es en ambas vías, no solamente de los hijos a los padres, sino de los padres a los hijos. Entonces, ir trabajando, modelando esto paulatinamente es un proceso de aprendizaje. Por eso insisto, no es imponer. Si queremos aprender a ser mejores padres, busquemos más la persuasión, el modelaje a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Fíjese que me estaba acordando que ayer leíamos una frase de San Juan Pablo I acerca de esto de enseñar, y él lo decía bajo el sustento del amor. He escuchado padres que dicen, es que ya me cansé. Por más que le digo, por más que le trato de explicar, no entiende. Y ya escucho yo como que la batalla ya se perdió y no puedo hacer nada más, y dice que la vida le enseñe. ¿Qué hacer en ese caso cuando el padre ya se agotó, don Oscar, y ya no quiere? O sea, se agotó porque quizás el sistema que ha pretendido implementar no funciona. Sí. Entonces lo que hay que hacer es reinventar, buscar ayuda, levantar la mano y decir, ayúdenme, buscar ayuda profesional, orientación. Por eso el título, Aprendiendo a ser mejores padres. Si un papá o una mamá, como se dice popularmente, tira la toalla, pues su hijo se le perdió, esa hija se perdió, porque papá y mamá somos acompañantes, ojo con lo que voy a decir, acompañantes eternos en la vida de los hijos. O sea, significa aprender a escucharles, acompañarles, orientarles. Ahora, ¿cuándo se empieza a perder el hijo? Cuando no se establecen límites, no se establecen normas, no se inculcan valores. Desde ahí comenzó a perderse. No fue en la preadolescencia o en la adolescencia, fue desde la infancia. Sí. Entonces, a la más tierna edad, así de hoy dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que empezar a transmitir no solamente la fe, sino todos los principios de vida a nivel moral que ayuden a la convivencia interna y externa. Ya en la etapa adulta, porque se dan algunos casos, que de repente papá y mamá ven que a ese hijo que más le cuesta y que en la infancia, lo que usted acaba de mencionar, no tuvo ese acompañamiento en caridad, en amor, en consejo, en la etapa adulta ¿se puede, don Oscar, poder ayudar a un hijo? Para que, cuando el hijo ya es adulto. Cuando ya es adulto y no se le dio todo lo que debía habérsele dado, no solamente en la parte económica material, sino en el amor, en la comprensión y todo lo demás. Todos podemos mejorar.
no importa la edad, no importa la etapa de vida, la clave es el nivel de apertura que tenga la persona, Sí. el nivel de conciencia, el nivel de interés. Por ejemplo, hay casos donde hay personas, hombres, mujeres, que llevaron una etapa de adolescencia muy desmedida, muy trágica, muy golpeada, muy desafiante, repitieron séptimo, octavo, noveno, lo que sea, se graduaron con educación a distancia, pero ahora que son adultos ya hay un cambio, hay un nivel de asumir la vida con mayor responsabilidad, más respeto, de pronto hasta se casa, es mamá, es papá, entonces siempre hay un espacio para mejorar, siempre hay una oportunidad. Y, insisto, los padres somos acompañantes, podemos dar un consejo, pero hasta ahí nomás, cuando ya los hijos son adultos, pero siempre estar presentes, siempre tener, yo siempre digo, ¿sabes qué? Con tu hijo adulto es como que no le quites la llave de la casa. Claro. Déjale la llave de la casa que llegue cuando quiera. Entonces esa es la actitud de apertura de parte de papá y mamá. Y bueno, en este tema de aprendiendo a ser mejores padres, don Oscar, creo yo que fundamentalmente tiene que ser primero el diálogo entre papá y mamá, principalmente, para ver cómo lo van a abordar, porque se da el caso que dice, ok, pongámonos de acuerdo, hablemos con nuestro hijo que más nos cuesta, y de repente comienzan a hablar los dos, el papá empieza a hablar y la mamá lo detiene, Sí. le quita la autoridad y le dice, no, es que esto no es así, es por este lado, y entonces se estropeó toda la buena Sí. intención que se tenía. Sí, claro, por eso, pero tú te estás refiriendo al núcleo familiar integrado, Sí. o sea, donde está la figura paterna y la materna. Sí, ahí tiene que haber una comunión dialogal Sí. y ponerse de acuerdo, pero también está la otra realidad, donde solamente está mamá o donde solamente está papá. Entonces, ¿cómo manejar esa realidad? Entonces, por eso es levantar la mano, buscar ayuda, saber interpretar. Ahora, si es en pareja, los dos deben de estar de acuerdo y tener apertura por el bien del hijo o de los hijos. Don Oscar, si alguien de los que nos están viendo Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios, tiene esta situación y dice, bueno, como papá, como mamá, quiero comenzar a poder enderezar el camino y quisieran pues que usted los acompañara, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Ah, caray. Un consejo. Bueno, Acompañamiento. el número de teléfono es el 3351-2393. 3351-2393. Ahora, hay que aclarar el término consejo. Sí, O sea, lo que yo brindo es un proceso de acompañamiento. correcto. Por eso le llamamos proceso de consejería, porque la gente asume un consejo es que me van a decir lo que tengo que hacer. No. Proceso de consejería es acompañamiento para que la persona vaya descubriendo lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Así que, bueno, ya lo saben, tomaron nota ahí del número para que pueda don Oscar pues acompañar en estos procesos, porque yo sé que a muchos les gustó este tema. Don Oscar, si gusta, cerrando esta semana y bueno, el mes y este segmento de la familia, Vamos a como siempre le pedimos Orando. Sí, una orando. oración aquí Terminar junto con los muchachos En oración. para que podamos. Ok. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la vida. Gracias porque tú nos das la oportunidad de haber amanecido hoy y estar en esta realidad. Queremos colocar en tus manos a cada televidente, a su familia, su realidad, a estos hermanos y hermanas que juntos trabajamos por la expansión de tu reino a través de este medio de comunicación. Que la gracia de tu amor penetre en nuestras vidas, que nos dé la fuerza necesaria para seguir firmes en el amor, la fe y la esperanza. Bendice los hogares, derrama tu paz y que cada padre, cada madre sepan descubrir que pueden ser mejores. Todo lo pedimos orando a la Virgen María que interceda junto a San José por nuestra conversión y por nuestras familias. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, los micrófonos son suyos. Así es, bueno, gracias a don Oscar Osorio, que siempre nos acompaña con temas importantes también para nosotros que estamos jóvenes. Escucharlo nos da un buen ejemplo. Gracias a Roberto también, a Jimmy Varela, que ya se encuentra con nosotros, ya que pues salió del set de Alegre de la Mañana, igual a Janet. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este jueves. Vaya al Santísimo Sacramento del Altar a la hora santa. Esto fue Alegre de la Mañana. Que nos habla Dios.